Y ahora en este comienzo de No es lo que parece, ya pasó Vaneglia con todo el deporte y vamos a la primera nota. Y voy a decir así, a quien tengo en línea, la verdad, súper nota, súper agradecido, es el platense, hermano del platense, hablando políticamente, más importante de la Argentina. Uno de los políticos más importantes en funciones de la Argentina es platense y quien está en línea es el hermano. Francisco Adorni, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7, con Radio Pop La Plata. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Carlos? Por favor, el agradecido soy yo y bueno, ya gracias por la nota. No, yo sé, a ver, digo, sé que estás en funciones en Nación, sos el presidente del IAS, que es el Instituto de Ayuda Financiera para retiros, pensiones de las Fuerzas Armadas. Es un momento, voy a decir así, digo, vos pensás esto, yo con la vuelta a la democracia empecé a militar en política, siempre lo cuento, en el radicalismo y después me dediqué al periodismo porque a la vez había mucho de política y se dio esa cosa de generaciones, ¿no? De generaciones que llegaban a cargos políticos que habían sido del partido, de otros partidos que nos habíamos conocido en la militancia juvenil, ¿no? Digo, son tiempos de rosca en la legislatura bonaerense, en todos los partidos y a la vez entre los distintos bloques. Te estás retirando de un cargo donde tenés que dejar ese cargo prolijo, sos el hermano del otro Adorni, del jefe de gabinete, por lo tanto arrancamos molestándote a vos, digo, súper agradecido que podamos conversar un rato. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te lleva esta vida? Bueno, cargo ahí burocrático, no de mucha, sin vidriera, hay que gestionarlo, pero sin vidriera, a ser candidato en tercer lugar, posibilidades de entrar, de no entrar, metieron 3 y 3, 3 Fuerza Patria, 3 La Libertad Avanza, sos diputado electo y tu hermano, el vocero, ahora es el jefe de gabinete. ¿Cómo llevas vos, cómo llevan los Adorni esta vida, ¿no? Este momento? Mira, la verdad, como digo siempre, uno es nuevo en esto de la política y yo ingresé al gobierno gracias a Luis Petri. En realidad él me dio la oportunidad, me llamó, yo vengo del sector público en la ciudad de La Plata, de carrera administrativa, y bueno, no dudé un segundo en incorporarme, porque bueno, yo cuando empecé a escuchar a Javier Milei en la televisión, quien hoy es el presidente de la Nación, la verdad me deslumbró. Entonces en ese momento no dudé un segundo, con todo lo aparejado que trae el cambio de vida y ser el hermano de Manuel, ¿no? Quien después se transformó, como digo yo, en el mejor vocero de la historia. Pero bueno, con mucha responsabilidad, muy contento, obviamente todo un mundo nuevo, un cambio de vida, pero bueno, hay que darle, si queremos cambiar algo en este país, siempre lo mismo, ¿no? Se tiene que meter la gente buena, capaz, profesional, para que cambie algo de una vez por todas en este país, como está cambiando, ¿no? Bien, digo, te pregunto, porque vos desde adentro, digo, cómo se ve el gobierno de Milei, el gobierno libertario desde adentro, que bueno, que en estos casi 2 años debemos, digo por lo menos mi opinión, es un gobierno que ha tenido dificultades propias y dificultades por zancadillas, ¿no? Mira, nosotros siempre estuvimos muy seguros hasta en los momentos de tormenta, si querés, porque eso nos transmitía el presidente y obviamente en mi caso también el ministro Luis Petri. Nosotros, toda esta turbulencia que se vivió este año, obviamente por un año electoral y que no tiene que volver más a pasar en la Argentina, una oposición tan tirapiedra y tan destructiva. Nosotros sabíamos desde el momento que el riesgo país tocó los 490, 500 puntos, allá por enero de este año. Sí, yo estaba mirá, yo cuento esto, permíteme que te corte, te lo cuento hoy. Yo estaba con el dueño de una fintech, ese momento. El tipo era impresionante, me dice, ahí bajó los 700, bajó los 600, va a bajar los 500. Estaba ahí, ni pelota la charla, nada, la mirada de él era el riesgo país. ¿Qué pasaba ese día con el riesgo país? Sí, fue un día increíble ese. Bueno, nosotros sabíamos de ese momento que la oposición desde el Congreso lo único que iba a intentar hacer es destruir el modelo que
lleva adelante el presidente con su equipo económico y con su gobierno. ¿Y por qué? Y básicamente por el riesgo país, si bien es uno de los índices o indicadores que se utilizan para medir la confianza económica, básicamente cuando el riesgo país empieza a subir, hay dos factores en la economía, uno es la tasa y otro es la inversión, ¿no? El ahorro e invertir. Cuando vos invertís, solamente la economía empieza a tener su movimiento, su generación de empleo, su crecimiento, que es lo que venía pasando hasta ese momento. Entonces, a partir de eso, sabíamos todo lo que se iba a venir, el rumbo es el correcto, como dice el presidente, y estábamos muy bien, y sabíamos que no iban a poder destruir todo, de hecho no lo lograron, ¿no? Porque obviamente si vos tenés el riesgo país arriba de 2.000 puntos, ¿qué haces? Digamos, ahorrás o invertís. Y vas a ahorrar, y si tenés un manguito lo vas a ahorrar, y eso significa que la economía también se desacelera. Fue lo que quisieron, digamos, lograr y que no lo lograron, que destruir el modelo de Javier Milei. Y bueno, obviamente después la gente nos acompañó el 26 de octubre, confiando en el presidente, confiando en el rumbo económico, y en definitiva confiando en las ideas que vivir básicamente en un país normal de una vez por todas, ¿no? Bien. Che, ¿cómo viviste? Digo, yo decía, ahí, era muy difícil para Fuerza Patria hacer el 4-2 porque había que sacar una diferencia enorme en la ciudad de La Plata, o ustedes estar muy bajo, estar más cerca de los 16 que de los 33 puntos, ¿no? Digo, la diferencia tenía que ser enorme. Digo, pero ¿cómo viviste de ese momento de 14 puntos, entre 12, 16, todavía en realidad nunca quedó claro, pero pedimos en 14 a favor de Fuerza Patria, a la elección esta última donde, perdió Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo has vivido todo ese proceso? Mira, en realidad la elección del 7 de septiembre en lo que es Ciudad de La Plata creo que nos fue muy bien. Sí, en cantidad de cargos le fue espectacular. Claro, o sea, como decía yo, si bien somos vilarristas, si uno quiere ganar, nosotros íbamos como contra un aparato como el alaquismo, como siempre digo, yo creo que el intendente Alaque es el diablo, yo lo llamo, con todas sus manias, con toda su inteligencia, con todas sus trampas, con todas sus tentaciones. Y nosotros, encabezó Francisco Adorni, fue gente, en mi caso, nueva en política, simplemente con ideas, sin recursos. Había carteles de todos lados de ellos, de nosotros lo poco que había lo rompían, y bueno, le empatamos los diputados, ¿no? Entonces yo creo que fue muy una boleta violeta que confundió mucho a la gente, entonces en realidad fue una elección bastante tramposa de parte del aparato tradicional alaquista y a nivel provincial, ¿no? Que es el kirchnerismo. Y en La Plata, la verdad, estuvimos contentos con el resultado porque así todo incorporamos 5 concejales y 3 diputados, ¿no? Le empatamos los diputados al oficialismo en la ciudad. Y a nivel provincial yo creo que pasó lo mismo, yo creo que la diferencia de Bondarengo en la tercera era mentirosa, hubo mucha trampa y demás, que si bien la gente vota lógicamente, pero bueno, por eso el jefe de gabinete de Kicillof lo primero que hice es reivindicar el sistema tradicional. Bueno, son las trampas y son las mañas de esta gente de 20 años que lleva el kirchnerismo en la provincia, con una interrupción de 4 años, pero en realidad son 40 años con distintos matices, digamos. Claro, digamos, de Cafiero a la fecha. ¿Cómo? De Cafiero a Armendáriz, y a partir de ahí es de Cafiero hasta el día de hoy con el intermedio de Vidal. Son 40 años con diferentes matices y los últimos 20 años del kirchnerismo que tan nocivo fue para el país y para la provincia. Y después la elección del 26 estábamos muy seguros a nivel nacional que nos iba a ir bien, porque el presidente, yo creo que es el gran ganador de todo esto, el presidente de la Nación, Javier Milei, que se puso la campaña al hombro, nuevamente explicó todo lo que se logró y todo lo que se va a lograr con el modelo económico y con la estabilidad. Y bueno, la verdad el resultado fue a nivel nacional, esperábamos ganar, la provincia sorprendió, como dijo el presidente, y bueno, se ganó. Che, va llegando a la legislatura, ¿cómo te ves como legislador por la ciudad? Mira, la verdad me veo muy bien para defender el voto de 142.000 platenses que a mí, como cabeza de lista, y a la Libertad Avanza nos dieron la confianza. Y bueno, defender, cambiar un poco yo creo
la mala, como yo lo que veía de los legisladores, la mala imagen que tiene la gente de los legisladores, y la legislatura vuelve a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Cambiar la impronta de mi lugar y que sea un organismo de control, ¿no? Externo al Poder Ejecutivo. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar, impulsar nuevamente la intervención del idioma, gran caja política que no sabemos ni cuánta es la deuda real, y bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Que hay que trabajar para, verdaderamente, ¿no? Como digo siempre, uno cuando es funcionario público o empleado público, el sueldo te lo paga la gente, que es lo que nunca se entendió. Y bueno, por eso hay que honrarlo y trabajar y darlo todo. Mira vos, yo no tenía pensado preguntártelo, pero esta respuesta tuya me da justo pie para ir para ese lado. Francisco, vos me dijiste que tenías experiencia en la función pública, en el trabajo burocrático del Estado, acá en la provincia de Buenos Aires, y te pregunto esa experiencia, digo, te pregunto primero, digo, dónde, si se puede saber dónde trabajaba, en qué lugar trabajaste, y con esa experiencia en un gobierno violeta en la provincia de Buenos Aires, ¿qué sería lo que habría que cambiar de funcionamiento? Mira, yo arranqué desde muy chico, 18, 20 años, en la Municipalidad de Ezeiza. Ahí fue mi primera experiencia. Después hice carrera administrativa en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, lo cual, imagínate, conocí senadores, jueces, fiscales que han pasado por el Consejo y demás, lo cual obviamente era un buen manejo de todo lo que es la normativa de la Provincia de Buenos Aires, la normativa administrativa, un buen manejo presupuestario, y además soy contador público y me especialicé en control público y administración financiera. Entonces ese fue el expertise que me llevó, que cuando me llama Luis Petri y me entrevista, necesito que me revises sus contrataciones o cosas que vamos a arrancar, obviamente por el expertise que uno tiene, ¿no? Me dediqué a eso, la vida me fue llevando por ahí. ¿Qué se puede aportar? Y se puede aportar mucho, porque a mí cuando los periodistas me preguntaban, bueno, pero vos venís del sector público y es un gobierno que ataca al sector público o supuestamente el Estado parasitario, y yo lo que explicaba que viniendo del sector público, a mí me maravilló Javier Milei cuando hablaba del Estado parasitario y el que nada es gratis, ¿no? Hasta una lapicera que compra un DGA en la provincia la paga la gente, es lo que nunca se entendió. Entonces lo que hay que cambiar es el Estado parasitario de la provincia militante, porque no es más Estado, es mejor Estado y más eficiente el Estado, y el Estado, el sector público al servicio del sector privado, es lo que nunca se entendió. Y yo he vivido las penurias que vive el empleado, ya sea administrativo, el profesional, el médico, el abogado, el contador en la provincia de Buenos Aires, porque entran militantes, ganan más que vos laburás, haces el trabajo tenés 5 tipos al lado tuyo que no laburan y hacen política, y vos trabajás por 5 y ganás menos, y entonces te achatás. ¿Qué es lo que le pasa? Y la gente que está escuchando obviamente se va a sentir identificada conmigo. ¿Qué es lo que te pasa en la provincia? ¿Y por qué? Y porque en una oficina que había 2 personas hay 8. Y es así hace años. Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que tener un Estado eficiente, lo demostró el presidente Milei en el Estado Nacional, ¿no? La baja, digamos, de empleados que estaban de más de la gestión anterior, y sin embargo el Estado sigue funcionando, más eficiente que antes, y se gasta menos que antes. Te pregunto esto, digo, yo quiero escuchar tu opinión. Digo, la mía los oyentes la saben, y fuera del aire, justo después cortamos y derivamos a otro tema, pero digo, te la haría entender, digo, cómo, si yo hubiera sido diputado, cómo hubiera votado DNU del Garrahan y DNU universitario. Digo, hoy al Garrahan, voy a decir así, como he criticado lo anterior, lo digo hablando con vos, impecable el presidente dándole un aumento posterior, después cada uno hace su lectura, pero impecable. Podrían haber dicho, aumentó para sumar votos y ganar elecciones, lo hizo post elecciones. Ahora dicen porque la marea humana es impresionante, entonces no le quedaba margen, ¿no? Pero digo, la medida muy bien. Digo, lo otro, sinceramente, no me gustaba. Estamos hablando de los pibes, el Garrahan, la universidad que tiene que hacer un sinceramiento, la universidad que yo conocí con la vuelta a la democracia, la actual,
a esta le sobran cargos, quizás a la otra le faltaba algún cargo de gestión administrativa en el rectorado, a esta le sobran cargos en el rectorado. Digo, y todas son iguales. No es la de La Plata, son todas. Digo, bueno, ¿qué lectura haces de esas dos cosas que causaron un cortocircuito muy grande y enojo en gran parte de la sociedad? Me encuentro dentro de la sociedad que no le gustaba que no hubiera presupuesto para el Garrahan o para las universidades. Con esta crítica que hago, que me gano el odio de más de un compañero de militancia de los 80, ¿no? Sí, mira, en realidad primero la verdad es muy bueno lo que decís, ¿no? Cuando decís yo lo critiqué y ahora me parece muy bien, que es lo que no hace la mayoría, ¿no? En ese momento de la campaña también me lo preguntaban, lógicamente, pues estaba muy candente el tema, y lo que yo respondía, y sigo respondiendo, que nosotros en la agenda del gobierno, nosotros sabemos las cosas que hay que mejorar, y que están mal hace 30 años, los sueldos de los docentes universitarios, los sueldos de los médicos, y sabemos que es así. Entonces, pero ellos lo que menos les importaba era el sueldo del médico, del hospital, nunca les importó de ella, solo les importaba romper el modelo, y nosotros tenemos una agenda de gobierno y vamos a respetar nuestros tiempos porque cuidamos los recursos públicos. Y nosotros no cambiamos las reglas del juego porque queremos que el país cambie para siempre, y por eso el presidente hizo lo que hizo, o sea, lo iba a hacer a sus tiempos, porque hay eficiencia, porque hay cuidado del recurso público, y todo tiene que volver al profesional, para que el profesional trabaje cada vez mejor, en este caso obviamente los médicos por insumos, y que no pase el desastre que pasó los últimos 30 años. Entonces nosotros no tomamos medidas electoralistas para beneficio propio, se podría haber hecho antes, como dijo el presidente, se podría haber hecho antes, pero respetamos la agenda y los tiempos nuestros, que es cuidar el equilibrio fiscal, cuidar la plata de todos, y que los recursos vayan a donde tienen que ir y no a lugares que no tienen que ir. Entonces, por eso el presidente hizo lo que hizo y se ganó la elección y se tomó la decisión, y si se hubiese preelección se iba a tomar la misma decisión, y es cambiar un poco las reglas de juego sucias que hubo en la política de hace muchos años, y bueno, obviamente ellos se encargaron desde el Congreso con causas sensibles, como se escuchaba, que Milei quiere cerrar la universidad, y ¿cómo un gobierno liberal si las universidades no las inventó el kirchnerismo? La universidad pública, no es una bandera que crearon ellos. Pero bueno, ellos obviamente se olvidan a veces de la historia porque tal vez no leyeron historia, pero bueno, nosotros sabemos cuál es el rumbo, sabemos cuál es la agenda que transforma el país para siempre, y nunca fuimos en contra de nada, simplemente fueron campañas lógicas de una oposición desesperada, ¿no? Sí, la universidad es un gran invento, si querés, popular, liberal, sarmientino, parte de esa época de la educación, ¿no? Y Universidad Nacional de La Plata, 1890. Claro, sí, por eso, sí. Si vas más para atrás la de Buenos Aires, creo en 18, no me acuerdo si 21 o 26. Más atrás la de Córdoba. Y nada está en contra de la universidad pública, simplemente estamos a favor de auditar y que los recursos públicos vayan donde tienen que ir, ¿no? Y después instalaciones, o sea, no es muy difícil. Lo que pasa, bueno, acá te metes con ciertas cosas y la gente que está en eso hace muchos años, se ven que se acaba el negocio, y bueno, se ponen así, y bueno, nosotros sabemos cuál es el rumbo y sabemos también qué iba a pasar, y bueno, la gente obviamente respondió el 26 de octubre en la elección. Sí, es como que hay una casta universitaria que es el que tiene cargo docente, cargo directivo en la facultad, más cargo de segunda, tercera línea en un rectorado, y bueno, y la verdad, tiene un confort de vida que, claro. Y hay docentes que ganan poco y ganan poco hace 30 años, que yo lo escucho, que ganan poco. Pero bueno, parece que todos los problemas vinieron a partir de abril-mayo al país, ¿no? O si querés después de la capital de mi hermano. Bueno, es parte de la vieja política que mete palos en la rueda, tira piedras y lo único que les importa es que nos vaya mal. Bueno, allá ellos, no viven en la estratosfera. Vos decías ahí, esto lo digo como así, como asterisco, decías el kirchnerismo
se cree que inventó la universidad. En realidad, digo, la universidad popular fue mitad de los gobiernos radicales y la parte gratuita y universidad tecnológica fue del primer gobierno de Perón, que ambas dos cosas parece que, bueno, a muchos les debe convenir que se olviden, ¿no? Y hacerla pasar No, como que lo hice yo, ¿viste? claro, bueno, son banderas que ellos le venden a la gente y bueno, es la manera de hacer política sucia de ellos y de atacar causas nobles y bueno, así le fue, es la realidad, ¿no? Porque la gente quiere vivir en un país normal, estable, trabajar y hacer las cosas bien y verdaderamente la gente quiere que los recursos públicos sean recursos públicos, se cuiden, porque es la plata del dinero de todos, ¿no? Que sale obviamente de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos. Eh, Quiero ver tu visión. Yo el otro día hablando con Irurueta le digo, mirá, parezco libertario. Digo, vos sabés que lejos estoy de ser libertario, pero parezco libertario al estar de acuerdo con algunas cosas del gobierno de Milei. Digo, yo tengo dudas. No digo patria sí, colonia no, colonia no. Como quizás podría haber dicho este García de 23 años con la vuelta a la democracia. Lo que sí tengo dudas. Digo, vendeme por qué es bueno esta relación Trump-Milei, Estados Unidos-Argentina. Bueno, porque nosotros reivindicamos la cultura de Occidente primero. Es bueno porque te da una apertura al mundo occidental, te da una apertura al comercio, que es lo que mueve todo, porque es la realidad, si no hay comercio, ¿cómo recaudar? O sea, para hacer un análisis simple. Y porque le da una estabilidad al país, una previsibilidad. Que es lo que nunca tuvimos, si querés, en la primera época de Menem, que yo siempre lo digo. Y bueno, ¿es Angola o es Trump? ¿Es Irán o es Trump? Y bueno, se va por el rumbo correcto y bueno, está claro en el mercado cómo respondió después del 26 de octubre, ¿no? ¿Te imaginás, digo, y mirá digo, a qué me retrotraigo? A antes, digo, discusión demócratas-republicanos cuando Clinton gana con es la economía estúpido. En aquel momento eran las empresas, que eran las japonesas, no las chinas, eran las japonesas, nos dan solamente empleo y los cargos gerenciales y las divisas se las llevan para Japón. Digo, yo te voy a decir con qué estaría muy contento, con que hubiera empleo. ¿Vos creés que en el marco de este acuerdo llegarán inversiones de empresas occidentales, americanas, europeas y que den empleo, ¿viste? Porque también esto de que el litio es argentino y nadie lo explota, el cobre es argentino y nadie lo explota, el uranio argentino y nadie lo explota, o hacemos una empresa estatal que después lo primero que hace es una radio, digo esto, Rossi, ministro de Defensa. Bueno, vos estuviste en Defensa, estás en Defensa. Rossi en su primera época, en la época anterior de Cristina, tenía radio, tenía todo, pero avión, y habían hecho uno solo en todo su tiempo de ministro, ¿viste? Y vos decís, pero yo no quiero una radio, quiero 100 Pucará. O bueno, ya eran los modelos más avanzados, que no eran Pucará, pero hicieron uno solo y pusieron una radio. Sí, mira, no tengas dudas que esto trae empleo, prosperidad y crecimiento. Argentina no se creaba empleo formal desde creo 2013 o 2010, depende de la... Sí, era el 2012, promedio 2012 gobierno de Cristina. Los últimos 2 años, 3 de Cristina no se creó empleo. Digamos, ¿cómo? No me sale la palabra. El modelo de ellos era emitir papelitos, vaciar el ANSES, vaciar el Banco Nación, vaciar el Banco Central para pagar deudas impagables del Tesoro. Y así lo que hicieron básicamente es terminar con 56% de pobreza. Entonces, hace años que no se crea empleo formal en la Argentina, lo único que creció fue un empleo público. ¿Bien? Entonces, cuando vos invertís plata, pongas un kiosco o pongas una empresa minera, vos querés ganar plata. Invertís capital, invertís tiempo, tomás empleados, y entonces vos querés ganar plata. Eso te hace mover la economía. Y para eso necesitas reglas del juego claras y que no te las cambien
gobierno de turnos, que es, por eso era tan importante la elección del 26 de octubre. Entonces, esto va a traer prosperidad, va a traer empleo genuino, una vez por todas, va a volver a crecer la economía como creció hasta abril-mayo de este año, lleva su tiempo, porque hay un país estable, va a haber reglas del juego claras, va a haber una reforma laboral que se pide hace años, que en el gobierno kirchnerista fue un tema tabú, porque sigue con las leyes de 60 años, el mundo cambió, va a haber una reforma tributaria con baja de impuestos, con reglas del juego clara de lo fiscal, y obviamente terminar con el último eslabón, que sería una reforma previsional, ¿no? Entonces todo eso te va a dar un marco jurídico para que Argentina, una vez por todas, sea un país normal, de sentido común, de trabajo, de inversión, y vivamos en un país estable, que es lo que todos queremos, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, háblame de tu hermano, que coincido con vos. Si uno mira los últimos 20 años, diría, en realidad no hubo vocero, sino, en algún momento fue Capitanich, jefe de gabinete y vocero, Aníbal Fernández, jefe de gabinete y vocero, se levantaban a la mañana temprano y hablaban. Vocero, después de mucho tiempo, fue Adorni. Adorni, que coincido con vos, un trabajo espectacular y por momentos una dosis de sarcasmo o de crueldad tremendo, pero se los bancó a todos los muchachos y uno lo veía ayer despidiéndose por las imágenes que mostraban, y la verdad que con el chico del Destape, más allá de que piensan el mundo de dos maneras distintas, digo, muy buen diálogo y buena relación. Después digo, con Silvia Mercado, bueno, Silvia a su estilo, yo la conozco de toda una vida, pontificándole a Adorni, pero también, digo, con los picantes, muy buen diálogo fuera, digo, ¿qué es lo que debe ser, no? Es lo que debería ser, digo. Sí, es como tiene que ser, además que uno piense distinto no significa que te tenga que pelear o algo, ¿no? Siempre y cuando no sea con mala intención o con golpes bajos, ¿no? Bueno, contame algo de ese tipo que va a tener la botonera debajo del presidente y al lado de la hermana del presidente. No, mi hermano, hermano, no, el orgullo me infla el pecho. Yo creo que cambió la manera de comunicar. Si bien nadie es irreemplazable, él se hizo irreemplazable como decimos, por su estilo, por su forma, por su humor, siempre con respeto, y bueno, lleva el reconocimiento de sus colegas en la comunicación, porque él viene del mundo de la comunicación, ya sea los que están a favor y en contra, que lo respetan, se vio ayer en el video y demás, con los chicos que están ahí en Casa Rosada, y bueno, la verdad le dio vuelta a la comunicación, que ahora en la historia creo yo, como el mejor, ¿no? Es un gran tipo, y bueno, eso se ve, ¿no? Por eso lo respetan tanto, hasta la contra lo respetan. Y bueno, eso no todo el mundo se lo gana. Sí, FM, digo, yo las veía, las conferencias, el de FM La Patriada, bueno, el del Destape, digo, bueno, por ahí ideológicamente fuera del aire, con Silvia Mercado no debería tener muchas diferencias. Digo, yo a Silvia la conozco muy bien, digo, de hecho la traje a La Plata, en la época de Garro la traje a La Plata a dar una charla y por un determinado momento político el Consejo Deliberante en ese momento político hizo unas declaraciones a favor de ella, un proyecto de declaración a favor de ella, digo, o sea, a ver, sé lo que piensa ideológicamente Silvia Mercado, o sea que no, pero bueno, a veces el trato, la crítica, digo... Sí, además hay veces que hay las rispideces lógicas del día a día sí. y del trabajo, ¿no? Del periodista que está sentado, que tiene que preguntar o pregunta en base a cómo su medio claro, lo otro es quién opera o la pauta que recibe ese medio y de quién la recibe, y bueno, son las reglas del juego, ¿no? Pero si siempre es con respeto, como se manejó mi hermano, obviamente ahí te ganas el respeto de los demás. Che, me dijiste El Diablo, un gran título que seguramente cuando lo ponga después en el portal de la MUNI alguno se me va a enojar. Y bueno, pero en realidad... Contame cómo ves La Plata. Siempre lo mismo. Contame cómo ves la ciudad. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves La Plata? Yo la ciudad la veo como veo la provincia, un gran maquillaje y una gran mentira de alguien que está en política hace 50 años. Y bueno, habrá que transformar la ciudad de La Plata a partir del 2027, no tengo dudas, y no tengo dudas que se va a hacer, que la vamos a transformar, ¿no?
obviamente los cartelitos de esos municipios en obra y todos esos maquillajes que hicieron, el arreglo de las plazas, que quedaron muy lindas, pero bueno, después se puede discutir la prioridad del gasto con las necesidades que hay. Pero bueno, en parte lo que son ellos, ¿no? Construir un relato, una mentira, un maquillaje, en fin de perpetuarse en el poder. Yo siempre contaba lo mismo en las entrevistas. Yo en el 91 vivía en 46, 5 y 6. En el 91 el intendente es quien hoy es intendente. Obviamente tuvimos en el medio otros periodos, pero esta es la sexta intendencia, si mal no recuerdo, o si la sexta, ¿no? O la quinta. La quinta, es la quinta. 4 consecutivas, quinta, 2 de Bruera, 2 de Garro y volvió a Laca. En 46, 5 y 6 a la noche jugaba la pelota en verano con mi hermano, cuando ya no quedaba nadie en el centro, unos pases, y hoy, tantos años después, mis hijos no pueden jugar a la pelota en la vereda y vivo en Cipibel. Y bueno, eso fue el kirchnerismo, ¿no? Y Alac fue cómplice de todo eso, de todo lo que pasa en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy es lo que hay, y bueno, a trabajar para, a partir del 2027, seguir transformando el país, transformar la provincia de Buenos Aires una vez por todas y transformar la ciudad de La Plata, que vuelva a ser la ciudad de La Plata, tan hermosa que es, ¿no? Y acá te complico la vida, ¿viste? Porque casualmente con la persona que tuve reunión hace un rato y después vinimos hasta acá, hasta antes que yo te haga la nota, me decía 3 candidatos de la Libertad Avance, y como él es consultor, asesor de candidatos, me dice, yo ya le dije a uno, voy a decir a uno porque son 2 y 1, dice, me conformo con que lleguen los 3 con un 40% de posibilidades de ser intendente. Los nombres eran, voy a nombrar a la mujer primero, Julieta Quintero, vos y Alan. Digo, bueno, ¿te ves en ese mapa? Digo, de ser el que pinte de violeta la ciudad de La Plata. Mira, hoy yo, obviamente, ahora está en política y demás, hoy lo único que pienso es en trabajar a partir del día de octubre, del día de diciembre en la legislatura para todos los platenses y bonaerenses, y dar la vida y demostrar que se puede ser legislador y trabajar bien. Al margen de eso entiendo todas las conjeturas propias, ¿no? Obviamente también de lo que el apellido, de lo que represento yo, de lo que representa Manuel, que somos gente nueva, en política llama la atención, somos gente que estudió, que se formó y demás, y que tiene mucho por dar. Yo soy una pieza en todo esto, y donde el presidente Javier Milei, Karina Milei y mi hermano quieren que esté, yo voy a estar. Hoy solo mi cabeza está en trabajar con mi equipo de la legislatura, y si ellos deciden y me necesitan para dar la pelea, la haré, pero todavía falta, y creo que ahora hay que ocuparse de trabajar para todos los platenses y marcar en la cancha, en mi caso de la legislatura, al gobierno, y obviamente Juan Pablo bueno, lo vivo con Julieta obviamente, y Juan Pablo desde la municipalidad como concejal. Donde quieran que esté, yo voy a estar. Te podría hacer 10 preguntas más, pero te llamo, arreglemos para otro día. Después que asumas, después que asumas ahí en diciembre, te molesto para otra nota. Sí, espero que la podamos concretar. El final, el final, Francisco, primero espero que te hayas sentido cómodo. Segundo, cerrá como vos quieras, el mensaje que quieras darle a los y las platenses. No, primero agradecerles a los que nos votaron el 7 de septiembre y los que nos volvieron a votar en octubre. Vamos a dar todo, en mi caso de la legislatura, básicamente por intentar bajar impuestos, que el gobernador entienda que hay que cuidar el gasto público, porque bajar impuestos significa devolverle la plata al bonaerense, y también que la municipalidad entienda lo mismo, ¿no? Que paren de maquillar, y que en vez de proponer aumentos de tasa del 30%, si son tan eficientes, debería bajar las tasas y hasta algunas eliminarlas. Bueno, por todo eso bregaremos desde el Poder Legislativo y el Consejo Deliberante, y agradecerles, y yo creo que va a haber un futuro mejor para la ciudad de La Plata y para la provincia, que arranca a partir del 10 de diciembre y que se va a coronar en el 2027, no tengo dudas, porque es lo que merecemos todos, ¿no? Que la ciudad de La Plata vuelva a ser la ciudad de La Plata, y
y cambiar la política de la Ciudad de La Plata, ¿no? Que no sea toda esta basura que estuvo los últimos años. Mirá, voy a contar esta anécdota, no voy a dar el nombre. Un periodista de Capital me escribió ayer y todavía no le respondí. Me dice, ¿conoces algún periodista de cultura en la Ciudad de La Plata? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Es que ya no hay más periodistas de cultura en la Ciudad de La Plata. Puede haber alguno muy grande, más grande, digo, yo tengo 6'5", más grande que yo, y después pibes que hacen agenda, o chicas que hacen agenda, pero periodista de cultura como conocimos en esa La Plata, que vos jugabas al fútbol, la vereda, mira, yo viví en el centro de estudiantes de Olavarría, un tiempo ahí cerquita, 45, 6, 7. Famoso, no, yo ya no vivía más, famoso porque 2, 3 generaciones después te conectaron la electricidad, quisieron colgarse de la luz y voló hasta la vereda de enfrente. Digo, esto no es joda, se incendió y la persona que la conectó mal salió despedida y terminó tirado en la vereda de enfrente. Digo, mira vos, digo, pero en aquella ciudad que vos jugabas a la pelota en la calle y que yo me enamoré cuando vine a La Plata, había lugares para ir, abiertos todos los, digo, del gusto que sea, ya fuera jazz, rock no tanto, pero jazz y folclore había para escuchar durante la semana en bolichitos. En el Café Los Poetas. Claro, bueno, es posterior, pero antes del Café Los Poetas, ejemplo, Tarquino, que podríamos decir, iba a la derecha peronista y a Tarquino durante la semana. Era folclore, yo sabía ir a escuchar algo de folclore ahí, como tipo del interior de Olavarría, íbamos a escuchar ahí folclore, sabía ir a la derecha. Y después estaba esa casa muy linda de jazz ahí en la 47, tipo Chalecito, que después terminó siendo una pizzería libre, ¿no? Pero toda esa movida, claro, después el Café de los Poetas, digo, bueno, después vino con la vuelta a la democracia, ahí lo que era en el Boulevard del Sol, ay, ahora se me fue el nombre, que era muy lindo el boliche que tenía la palmera adentro, todo, que hacía recién. ¿El Ágora? ¿Cómo dijiste? No, el Ágora, pero eso era en Plaza Martín. No. Plazoleta del Sol, ahí en uno, acordate, ahí no me sale. Nos ponemos nostálgicos, ¿viste? Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, después estaba como boliche así, el loco que sigue, yo cada tanto lo entrevisto, pero hay que taparse los oídos, que es Andreu, Andró, como le gusta que le digan a él, con los naranjos, que era más 90 eso, pero. Ay, no me sale el nombre del boliche que estaba ahí enfrente de la Plazoleta del Sol, que eran tremendos recitales de rock, ahí las pelotas, después de haberse partido Sumo, las pelotas lo vi ahí por primera vez, divididos ahí, bueno. Una ciudad culturalmente hermosa, sí. Obviamente con ese encanto que tenía el estudiante del interior que venía a estudiar, una ciudad obviamente de la arquitectura, que decir. Bueno, yo soy muy platense, como te das cuenta. No, pero yo me enamoré de esa ciudad cultural, de poesía, de música. Había una canción del cuarteto vocal Nuevo Día de la Ciudad de Plata, un cuarteto que había, que decía, no, por el camino más corto, cruzando la diagonal, los tilos van perfumando, un estudiante de paso te empapela el corazón, ¿no? Bueno, esa es la Ciudad de Plata, ¿no? Que tiene que volver a ser un modelo. Lo que pasa, bueno, lamentablemente en la Ciudad de Plata hemos tenido intendentes, y el actual también, que solo les interesa el poder por el poder mismo y no el bien común, que para eso te dedicas a la política, ¿no? No te dedicas a la política para meter jueces, para blindarte, sino básicamente para cuidar los recursos de la gente, los recursos del platense, y hacer la ciudad más hermosa del planeta porque la amamos y nacimos ahí. Bueno, ojalá lo logremos a partir del 2027. Francisco Adorni, muchísimas gracias por tu tiempo. Una vez que ya hayas jurado, tengas oficina en la Cámara de Diputados, sepa dónde estás parado ahí adentro, en comisión, todo, te escribo para ver si podemos hablar nuevamente y hacerte actualizadas las 10 preguntas que no te hago a continuación, porque si no, a vos te veamos claro, a vos en el ministerio te van a agarrar y decir, ¿qué pasa, flaco? Ya no querés trabajar más acá, pues sé que tenés que ir a algunas reuniones todavía y a mí me van a matar por estar 1 hora y media hablando al aire con vos. Así que... No, por favor, primero te agradezco la nota, gracias, cuando quieras a disposición para preguntar lo que quieras, pues en definitiva cuando uno no coincide en algo, para eso está el debate, para eso está, a veces una idea pueden surgir otras ideas, y bueno, eso se trata, ¿no? Porque en definitiva todo lo que queremos es, en mi caso,
que la provincia reconstruirla, reconstruir la ciudad y el bien común y que vayan bien las cosas para todos, ¿no? Así que bueno, te agradezco la nota y bueno, a disposición cuando quieras. Muchísimas gracias. Así pasaba Francisco Adorni, diputado provincial electo por la ciudad de La Plata y, como dije al comienzo, el hermano del político más importante de la ciudad de La Plata, el hermano de Manuel Adorni. Francisco, muchísimas gracias. Abrazo, gracias. Chau, chau.